Ok, muy bien, vamos a dar comienzo. Recuerden que ya habíamos visto de la célula, de los tres componentes principales de la célula, ya habíamos visto la membrana plasmática. Ahora el otro componente principal es el citoplasma. Y que acuérdense que el citoplasma está compuesta de dos partes, que es el citosol y los orgánulos. Acuérdense que el citoplasma es todo lo que está entre la membrana plasmática y el núcleo. Entonces, el objetivo es que ustedes comprendan la estructura y la función del citoplasma y los orgánulos celulares. Por eso yo les sugería que hicieran un cuadro nombrando, ¿verdad?, cada uno de los organelos, cada uno de los componentes y de cada uno de ellos cuál es su estructura y cuál es su función. Entonces, el citoplasma, como habíamos dicho, ¿verdad? Es lo que corresponde al citosol, que es la porción líquida, y a los orgánulos u organelos. La función del citoplasma, ¿verdad?, que es el sitio donde se realizan todas las actividades intracelulares a excepción de las que se producen directamente en el núcleo, ¿verdad? Ahora, veamos primero la porción líquida del citoplasma, que es el citosol, ¿verdad? Aprendan ustedes a diferenciar esos dos conceptos, ¿verdad? Citosol de citoplasma. Entonces, el citosol es la porción líquida que rodea a los orgánulos. Ustedes pueden ver en esta imagen de esta célula, ¿verdad?, una serie de orgánulos que están suspendidos. Ahora ya sabemos que lo que hay alrededor de ellos es un líquido y ese es el citosol. Del 75 al 90% está compuesto por agua. Y luego hay diferentes compuestos disueltos, diferentes iones. También tenemos macromoléculas como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, hay proteínas, hay lípidos, ATP suspendidos, ¿verdad? En el citosol también hay desechos y gránulos de glucógeno, así como gotas de lípido que serían como concentrados, ¿verdad?, de lípidos que tienen triglicéridos. El citosol corresponde al 55% del volumen de la célula, ¿verdad? Más de la mitad. Y la función del citosol es que es el medio donde acontecen las reacciones para la vida de la célula. Ya vamos a ver que aquí, por ejemplo, hay reacciones que se realizan para obtener energía. Por ejemplo, la glucólisis. Aquí en el citosol se da la glucólisis. Ya lo habíamos mencionado, o también lo vamos a ver más adelante, es parte de la respiración anaeróbica, es decir, que no requiere oxígeno, y a través de la cual se obtienen dos moléculas de ATP. También aquí en el citosol se dan reacciones para el mantenimiento y el crecimiento de las estructuras celulares. Ahora, en el citosol se encuentra el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de filamentos o pequeños hilos de proteínas que están a lo largo del citosol. Hay tres tipos de filamentos, que son los microfilamentos, que son estos filamentos más pequeños, ¿verdad? También tenemos los filamentos intermedios, que son pues más gruesos que los microfilamentos, y luego tenemos los microtúbulos, que son estos azules.
Entonces aquí es un esquema, ¿verdad? Un diagrama donde se ve poca cantidad de ellos. Aquí en este esquema de esta célula, también ustedes pueden ver estos filamentos a lo largo. Miren, hay unos en el borde adheridos a la membrana plasmática. Ven ustedes que hay unos que la atraviesan totalmente. Ven ustedes estos que son estos moraditos que son más gruesos, ¿verdad? Entonces son 3 tipos de filamentos, ¿verdad? ¿Cuál es la función de estos filamentos? Pues determinan la forma de la célula, también organizan sus contenidos y contribuye al movimiento de los orgánulos, ¿verdad? Si ustedes notan en Tórtora, en las figuras donde están en los esquemas, ahí dicen las funciones de los organelos. Entonces es importante que también estudien esa porción. Y después les puedo proyectar la imagen de Tórtora para que ustedes vean de qué cuadrito estoy hablando, para que lo incluyan dentro de lo que van a estudiar. También parte de estos filamentos, que son los microtúbulos, ayudan al movimiento de los cromosomas en la división celular, ¿verdad? Porque forman el uso mitótico. Pero ese uso mitótico solo se da cuando la célula se está dividiendo. Entonces los microfilamentos los encontramos en el borde de la célula. Son primero los filamentos más delgados del citoesqueleto, ¿verdad? Están compuestos de 2 proteínas, actina y miosina, ¿verdad? Y son más abundantes en la periferia de la célula. Por eso ustedes pueden ver que están diagramados en todo el borde de la célula y también en las células que tienen estas microvellosidades. Estas son las proteínas que forman esas extensiones, estas microvellosidades. Estas extensiones son fijas, no son móviles, ¿verdad? Están formadas por filamentos de actina, que es esta proteína, y están presentes en las células en donde se dan procesos de absorción, como las del intestino delgado. También en los riñones están estas microvellosidades y aumentando, lo que hacen es aumentar la superficie. Entonces, estos microfilamentos le dan soporte a la célula, le dan fuerza a la célula, ¿verdad? Eso es soporte mecánico tanto a la célula como a las microvellosidades, y también ayudan a generar movimiento, porque las fibras musculares, que son las que se contraen, están formadas en filamentos por la actina y la miosina. Entonces, por eso es de que ellas intervienen en la contracción muscular. Entonces, cuando veamos el sistema muscular, ustedes van a aprender cómo la actina y la miosina actúan provocando la contracción. La actina es esta proteína, realmente es esta bolita circular, pero que, si ustedes ven, se unen formando este filamento de 2 hebras unidas, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasemos a los filamentos intermedios. Estos son más gruesos que los microfilamentos y más delgados de los microtúbulos, ¿verdad? Están compuestos por varias proteínas y son muy resistentes. Entonces son más abundantes en las zonas donde la célula presenta tensión mecánica o estiramientos. Entonces, su función es fijar la posición de los orgánulos y mantiene a las células unidas entre sí, ¿verdad? Adhiere a las células y
Cuando veamos las estructuras de unión celular, pues ahí vamos a ver cómo estos se organizan, ¿verdad? Para unir unas células con otras. Y los microtúbulos, que son los túbulos más grandes, más largos y son huecos y están formados por la proteína tubulina. Estos se proliferan desde el centrosoma, que es un organelo que vamos a ver más adelante, hacia la periferia de la célula. Entonces sería el centrosoma, estaría en esta región central desde donde proliferan estos túbulos. Determinan la forma de la célula, también participan en el movimiento de ciertos orgánulos como vesículas secretoras y también participan en el movimiento de los cromosomas durante la división celular y también forman los cilios y flagelos, que estas son estructuras móviles, proyecciones móviles celulares. Muy bien. Entonces eso es el citoesqueleto. Entonces ven ustedes que por eso la célula no es una estructura totalmente gomosa y sin forma, sino que estos filamentos pues le dan su forma. Este es el esquema que tenemos en tórtora y en el esquema también tenemos aquí las funciones. Es importante que también las estudien, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado y aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? En el caso de los microtúbulos, lástima que estas imágenes no se ven muy bien, solo esta, de los microfilamentos, cómo están en la periferia de la célula y forman las microvellosidades, ¿verdad? Aquí tenemos los filamentos intermedios que son estos verdes y aquí tenemos los microtúbulos, ¿verdad? Pero no los podemos diferenciar con los microfilamentos porque casi no se ve la imagen, ¿verdad? Pero esta es la imagen que tenemos en tórtora. Muy bien, ahora veamos los otros orgánulos celulares. Son 9 orgánulos, ¿verdad? Son estructuras especializadas dentro de la célula. Cada una tiene su forma característica, tiene funciones específicas que van a contribuir al crecimiento, el mantenimiento y la reproducción de la célula, ¿verdad? Cada orgánulo tiene sus propias enzimas y dentro del orgánulo pues se llevan a cabo reacciones específicas. Entonces, por eso es que cada orgánulo puede ejercer su función sin interferir, ¿verdad? En las otras partes de la célula. Y que la cantidad y los tipos de orgánulos van a diferir de acuerdo a las funciones celulares, ¿verdad? Porque hay un tipo de células, por ejemplo, las que producen los anticuerpos, tienen una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso que casi que cubre toda la célula. Igual en las células nerviosas. Hay otras células que pueden tener cientos o miles de mitocondrias más, ¿verdad? Por las actividades que realizan, ¿verdad? Entonces, la cantidad de organelo va a depender de eso, de la función celular. El primer organelo que vemos es el centrosoma, que está compuesto de dos centríolos, ¿verdad? Está compuesto por dos centríolos, que son estos, y material pericentriolar, o sea, material que rodea los centríolos, ¿verdad? Los centríolos son estas estructuras cilíndricas que están compuestos por 9 complejos de 3 microtúbulos. Entonces, cada complejo son estos 3 microtúbulos, son 9 que se disponen en este círculo. Entonces, y el material pericentriolar son complejos anulares de proteína tubulina. Entonces, estos centríolos toman ese material pericentriolar que tiene las tubulinas y empiezan a formar los microtúbulos, ¿verdad? Forman los microtúbulos. Ahora, durante la división celular,
a través de ese material pericentriolar, desde el centrosoma se forma el huso mitótico. Si ustedes recuerdan las fases de la división celular, el huso mitótico es que en los polos de la célula están los centrosomas y luego se forman los microtúbulos, que son extensiones de un polo a otro, como que si fuera una pelota de fútbol americano. Es más ancha en el centro. Entonces, estos microtúbulos ayudan al movimiento de los cromosomas. El cromosoma se adhiere, el cromosoma duplicado se adhiere a cada microtúbulo, ¿verdad? Y entonces después los microtúbulos se encargan de llevar cada cromosoma a un extremo de la célula. Ya lo vamos a ver la otra guía el viernes. Vamos a ver cómo se da esta separación de los cromosomas, pero entonces se da por los microtúbulos que forman el huso mitótico en la división celular. ¿Y quién lo forma? Pues el centrosoma. Se forma a partir del centrosoma. ¿Verdad? Entonces aquí está el centrosoma, está compuesto por los dos centríolos, que son estos tubos, que está formado por 9 tripletes de microtúbulos, ¿verdad? Y que a partir de ahí el material pericentriolar que tiene la tubulina y que a partir de ahí se forman los microtúbulos. Ahora, los cilios y los flagelos. Habíamos hablado de estas estructuras que son proyecciones de la célula, pero que tienen movimiento. Estos son diferentes a las microvelocidades. En el caso de los cilios, si ustedes ven, son numerosos. Lo podemos ver en la imagen de aquí arriba. Los cilios son numerosos en todo el borde de la célula y tienen un movimiento como de látigo o de remo. Son apéndices numerosos, cortos y piliformes, o sea que tienen una punta más delgadita y que están en la superficie de la célula. Cada cilio tiene un núcleo de 20 microtúbulos rodeados de una membrana plasmática y está unido a un cuerpo basal debajo de la superficie de la membrana, ¿verdad? Y como les expliqué, estos cilios tienen un movimiento similar a la de un remo, que llega un momento que es rígido, y luego llega a flexibilizarse, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver el movimiento que tiene y ese movimiento ayuda a la movilización y a la expulsión de ciertos materiales o de líquido a lo largo de la superficie de la célula. Entonces, por ejemplo, estos cilios están presentes en las células de la cavidad nasal, lo que ayuda a movilizar el moco para que éste se caliente, para que atrape el polvo. Y en el caso de que tengamos algún proceso infeccioso, que este moco salga de la nariz. También está presente en las células de la tráquea y los bronquios para expulsar el moco afuera de la tráquea hacia la garganta. O también están presentes en las trompas de falopio para ayudar a movilizar el ovocito. Luego está el flagelo. Esta es una estructura similar a los cilios, ¿verdad? Pero es mucho más largo y se encarga de mover una célula entera. Hay un flagelo que mueve una célula entera. Y en este caso, en el cuerpo humano, pues la única célula que tiene flagelo es el espermatozoide. Y solo tiene un flagelo, ¿verdad? Aquí este esquemita, pues realmente se ven 3 flagelos. El espermatozoide solo tiene un flagelo.
El otro organelo, entonces, perdón, ¿cuáles son las funciones? Ya vimos movilizar líquidos a lo largo de la superficie o movilizar una célula entera, ¿verdad? Permítanme, jóvenes, solo necesito hacer algo, permítanme. Muy bien, perdonen, perdonen. Voy a regresar entonces. El siguiente organelo son los ribosomas, ¿verdad? Estos están constituidos por dos subunidades, una mayor y una menor. Ustedes pueden ver, la mayor es el doble del tamaño que la menor, ¿verdad? Y estos se unen para sintetizar las proteínas. Se forman por separado, cada una de las subunidades se forman por separado en el nucleolo, ¿verdad? Y se unen en el citoplasma. Y están compuestos de ácido ribonucleico ribosómico, ¿verdad? Es un tipo especial de ARN, ácido ribonucleico ribosómico. ¿Cuál es su función? ¿Verdad? Los que están pueden estar adheridos a la membrana nuclear y al retículo endoplásmico, que son esta serie de cisternas, como lo vemos acá en este esquemita, ¿verdad? Pueden estar adheridos al retículo endoplásmico, que es este azulito. Ahí ven ustedes los ribosomas, que son estos circulitos, o pueden estar en el citoplasma, ¿verdad? Aquí vemos los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico, que son siempre estos puntitos, y ellos son encargados de sintetizar proteínas, ya sea que van a orgánulos específicos o que van a la membrana plasmática, para el caso de los ribosomas que están unidos al retículo endoplásmico rugoso, y también sintetizan las proteínas que se utilizan en el citosol, que son las proteínas que producen los ribosomas libres, ¿verdad? Y hay ribosomas dentro de las mitocondrias, y ellos sintetizan proteínas que van a ser utilizadas en las mitocondrias. Entonces, son dos unidades de ácido ribonucleico ribosómico que se unen para formar proteínas, que pueden estar unidas al retículo endoplásmico, pueden estar libres en el citosol o pueden estar dentro de las mitocondrias. Y en cada uno de ellos pues ayuda a la síntesis proteica. En el módulo 3 ustedes van a ver detalladamente cuál es el proceso a través del cual los ribosomas producen las proteínas, ¿verdad? Entonces aquí vemos las dos subunidades, ¿verdad? Por separado, estas subunidades no van a producir proteínas, deben de estar unidas para poder hacerlo. Ahora, en el caso del retículo endoplásmico, hay de dos tipos. Está el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. Ambos retículos son sacos aplanados que se extienden desde la membrana a la envoltura nuclear y se conectan a través de todo el citoplasma. Ustedes pueden ver acá, miren, hay un retículo endoplásmico en verde, que es el que se extiende justo después de la envoltura nuclear, que es la roja, y esta se conecta con ella.
Y hay otro retículo endoplásmico que está más lejos, que es el retículo endoplásmico liso, que es el que se diagrama en amarillo. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso, que en este caso es el que está en verde, es rugoso porque miren, tiene adheridos a él, a sus cisternas, los ribosomas. Por eso es rugoso, porque tiene los ribosomas. Entonces, las proteínas que producen los ribosomas entran a los canales y ahí hay enzimas que pueden modificar las proteínas que les unen hidratos de carbono, entonces forman glucoproteínas. También dice que pueden unir proteínas con fosfolípidos, y que estas proteínas que se forman, estas glucoproteínas y estos fosfolípidos, van y se insertan a las membranas de los orgánulos o a las membranas plasmáticas, ¿verdad? O pueden secretarse por exocitosis. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso sintetiza glucoproteínas y fosfolípidos que van a los orgánulos o a la membrana plasmática o a ser secretados. En el caso del retículo endoplásmico liso, este tiene más funciones, aunque no tiene ribosomas, pero tiene muchas enzimas, ¿verdad? Entonces, aunque en el retículo endoplásmico liso no se produzcan proteínas, ¿verdad? Porque no tiene los ribosomas, pero sí produce ácidos grasos, esteroides como el estrógeno y la testosterona. En el caso del retículo endoplásmico liso que está en el hígado, facilita la liberación de glucosa. También puede detoxificar o inactivar los fármacos o sustancias nocivas como el alcohol, pesticidas y carcinógenos, ¿verdad? También elimina la glucosa de la glucosa 6-fosfato y que con esa glucosa libre, ya puede ingresar a la sangre cuando está libre del fosfato, ¿verdad? Y en las células musculares, el retículo endoplásmico se especializa, el retículo endoplásmico liso, y forma el retículo sarcoplásmico y almacena calcio. Entonces, el retículo endoplásmico liso tiene más funciones, ¿verdad? Porque puede sintetizar ácidos grasos, esteroides, estrógeno, testosterona, inactivar o detoxificar ciertas sustancias, eliminar el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato, almacenar y liberar iones de calcio. Muy bien. Si tienen alguna duda, jóvenes, por favor, díganme que yo puedo parar, repetir lo que ustedes desean que repita. Luego vamos al aparato de Golgi. Vean que estos organelos, tanto el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso y el aparato de Golgi son similares. El aparato de Golgi también son cisternas de 3, aquí vemos 3 cisternas, pero son de 3 a 20 cisternas curvas que tienen cavidad en su interior, como que si son pitas, panes de pita, porque los panes de pita en su interior son huecos, ¿verdad? Y que están apilados. Tienen forma de cúpula, es decir, que en un extremo tienen una protuberancia y en el otro extremo tienen una porción hueca, entonces parecen cúpulas y son pequeños sacos membranosos compuestos de membrana similar a la membrana plasmática y que están aplanados con bordes salientes. Desde el punto de vista funcional, tienen una cara de entrada, que es la cara cis, que es convexa. Eso quiere decir que es abultada. Aquí casi no se ve,
pero la cara cis es abultada y es la cara de entrada, porque allí es donde llegan las vesículas. Y la cara de salida es una cara cóncava, una cara trans, que generalmente es ahuecada. Y es de salida porque las vesículas que salen de ahí ya van afuera del aparato de Golgi hacia otras partes de la célula o hacia afuera de ella, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del aparato de Golgi? Aquí está otra imagen. Ven ustedes la cara de entrada o la cara cis, que es convexa, y la cara de salida, que es la cara trans, que es cóncava. Y ven ustedes que los bordes son salientes, protuberantes, tienen vesículas, y ven que al aparato de Golgi le llegan vesículas y luego de él salen otras vesículas. Entonces, la función del aparato de Golgi es modificar, clasificar, envolver y transportar las proteínas que recibe del retículo endoplásmico rugoso. Si ustedes se recuerdan, aquí tenemos en azulito el retículo endoplásmico rugoso. Ahí están los ribosomas que producen proteínas, a las cuales se le unen carbohidratos, entonces se forman glucoproteínas y también se le pueden adherir fosfolípidos. Y entonces esas proteínas pueden ir a ser insertados en la membrana celular, membrana plasmática celular o membranas de otros órganos. Entonces, para ello, primero deben de llegar al aparato de Golgi. Entonces, por eso ustedes ven que las vesículas del retículo endoplásmico rugoso van hacia el aparato de Golgi. Así, cuando las vesículas llegan al aparato de Golgi, se unen a la cisterna y ahí descargan las proteínas, ¿verdad? Procesadas. Luego, en las caras se van transformando estas proteínas y se van formando vesículas que van movilizando de un saco hacia el otro, ¿verdad? A medida que las proteínas van modificándose, ¿verdad? Entonces, al final, ustedes ven aquí entran las proteínas, van siendo modificadas y luego salen. Estas proteínas pueden ir a liberarse por exocitosis y liberan esas proteínas hacia el exterior. Por ejemplo, la insulina es una hormona que es una proteína que es formada de esa manera. Se forma en el retículo endoplásmico rugoso, pasa por el aparato de Golgi y luego por una vesícula sale a través de exocitosis hacia el exterior. Luego hay vesículas que se forman que transportan moléculas que van a quedar en la membrana plasmática, ¿verdad? Proteínas de la membrana plasmática, y hay vesículas que conducen moléculas hacia otros orgánulos como los lisosomas, ¿verdad? Entonces llevan enzimas que van a activarse o a funcionar en el lisosoma. Entonces esos son como los 3 caminos que pueden tener las proteínas que son modificadas en el aparato de Golgi. Entonces llegan a sufrir exocitosis, se van hacia el exterior, pueden quedar adheridas a la membrana plasmática de la célula o pueden ir hacia otras membranas de otros organelos. Muy bien, ahora acabamos de mencionar los lisosomas, también ya los habíamos mencionado cuando hablábamos de la endocitosis mediada por receptores, ¿verdad? Los lisosomas son vesículas rodeadas de membrana que se forman en el aparato de Golgi y en su interior tienen
60 tipos de poderosas enzimas digestivas e hidrolíticas, es decir, que rompen enlaces, rompen moléculas grandes, ¿verdad? En moléculas pequeñas. Y estas funcionan mejor en un pH ácido. Entonces la membrana del lisosoma tiene bombas que penetran o importan iones hidrógeno. Entonces, el interior del lisosoma es de un pH de 5 y el del citosol es pH de 7. Entonces, dentro del lisosoma el pH es 100 veces más ácido. Ahora, ¿cuál es la función de los lisosomas? Bueno, que digieren las sustancias que entran en la célula por endocitosis. Si ustedes se recuerdan, el LDL entra hacia la célula y luego se une al lisosoma y ahí es degradado, ¿verdad? Entonces los ácidos grasos que salen del lisosoma para ser digeridos en el citosol o ser utilizados en el citosol. También los lisosomas llevan a cabo la autofagia, eso es la digestión de orgánulos deteriorados o ya viejos. Y también implementan la autólisis, que es la digestión de la célula entera. Cuando hay una señal en la que determina que la célula debe morir, entonces ellos empiezan a degradar, todos los organelos internos celulares. Y también son responsables de la digestión extracelular, ¿verdad? Por ejemplo, en la fecundación, la cabeza del espermatozoide libera enzimas lisosómicas que lo ayudan a introducirse en el ovocito, ¿verdad? Diluyendo o disolviendo esa cubierta protectora que tiene el ovocito. Estos serían los lisosomas, en cuyo interior tienen enzimas digestivas, ¿verdad? Ahora los peroxisomas son estructuras similares a los lisosomas, pero son más pequeños. Entonces son microcuerpos que contienen oxidasas, son enzimas más poderosas o más destructivas porque estas oxidasas son capaces de oxidar o de quitar electrones a diferentes compuestos y se forma el peróxido de hidrógeno, pero ahí también están las catalasas, que ya vimos que son las enzimas que actúan, tienen mucha capacidad de descomponer ese peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es tóxico, por tanto es importante la acción de las catalasas. Entonces, la función es oxidar aminoácidos y ácidos grasos. Si en dado caso los peroxisomas no están presentes, entonces los productos intermedios del metabolismo se pueden acumular dentro de la célula e intoxicarla, ¿verdad? Y producir la muerte. Entonces es importante, ¿verdad? La presencia de estos organelos con estas enzimas poderosas, ¿verdad? Que pueden eliminar, oxidar es eliminar átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, oxidan aminoácidos y ácidos grasos como parte del metabolismo normal, ¿verdad? Para formar sustancias para obtener energía o para detoxificar compuestos que se acumulan en la célula a través del metabolismo. O sea, así disminuye los efectos tóxicos, ¿verdad? Ahora, el proteosoma, este es otra estructura, es otro organelo en forma de tonel, como lo vemos acá, que está compuesto por 4 anillos apilados de proteínas y rodean un núcleo central. Y contiene proteasas. Estas son enzimas que degradan las proteínas. Degradan proteínas. Vean que es diferente a la autofagia de los lisosomas, ¿verdad? Porque los lisosomas degradan organelos. En este caso, el proteosoma degrada proteínas. Proteínas que son innecesarias o que están dañadas y que son defectuosas.
y que las convierten en péptidos pequeños. Miren, aquí entra, por ejemplo, la proteína ubiquitina, entra en el proteosoma y salen péptidos de 7 a 9 aminoácidos, ¿verdad? Y otras enzimas ya descomponen estos péptidos y los aminoácidos que se liberan pues se reciclan para producir otras proteínas. Y por último tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias, ¿verdad? Como en su interior ingresa el oxígeno, ellas pueden catalizar actividades metabólicas, ¿verdad? En donde se produce ATP, ¿verdad? Entonces aquí se da la respiración celular aeróbica en presencia de oxígeno y produce la mayor parte de ATP que utiliza la célula. Por ello es que son las centrales, también se les llaman las centrales de energía de la célula. Dependiendo de la actividad celular, puede tener de cientos hasta miles de mitocondrias. Y las células como las células musculares, el hígado y los riñones tienen un elevado número de mitocondrias, ¿verdad? Por su actividad alta que tienen, ¿verdad? Y mientras, por ejemplo, hacemos más ejercicio, en el caso de las fibras musculares, entonces pueden llegar a formarse más mitocondrias para ser más efectivas, ¿verdad? Producir una mayor cantidad de energía. Y las mitocondrias pueden formarse porque tienen ADN mitocondrial. Entonces, por eso ellas pueden duplicarse. Y es interesante que el ADN que tiene la mitocondria viene únicamente de la madre, ¿verdad? Porque solo el ovocito tiene mitocondrias. El espermatozoide no tiene mitocondrias. Entonces, la cabeza del espermatozoide no tiene mitocondrias. Entonces, el ADN de las mitocondrias viene únicamente de la porción materna, ¿verdad? Ahora, la mitocondria está formada por una membrana que tiene dos partes, una parte interna y una parte externa. Y la membrana interna tiene estos pliegues, ¿verdad? Y entre ellos hay líquido. Estos pliegues se llaman crestas mitocondriales y a lo largo de estos pliegues se organizan en rutas metabólicas una serie de enzimas, que son las enzimas que producen la respiración celular, las que producen todas las reacciones de las moléculas de los nutrientes como los ácidos grasos, ¿verdad? O la glucosa o los carbohidratos para obtener ATP. Entonces, es aquí adentro en donde se da todas esas reacciones que producen la mayor parte del ATP. También cumple con un papel importante en la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Cuando la célula cumple su tiempo de vida, hay células que viven 8 días, hay células que viven 3 meses, ¿verdad? Entonces, cuando la célula ya cumple o llega a su tiempo de vida, la mitocondria libera la citocromo oxidasa, no, citocromo C, ¿verdad? Este citocromo C está dentro de la célula, dentro de la mitocondria, donde participa en la respiración celular. Pero cuando la mitocondria la libera hacia la célula, esta es una señal que desencadena
una cascada de activación enzimática que empiezan a digerir todas las proteínas de la célula y causan la muerte celular programada. Entonces, en el caso de la autólisis, es en donde la autólisis es la que se da por los lisosomas. Esta es la digestión de la célula entera, pero este se da en situaciones patológicas. Es decir, cuando la célula está enferma, cuando hay infección, que la célula tiene un virus en su interior, entonces los lisosomas liberan sus enzimas para degradar toda la célula desde el interior y digerirla. En cambio, la mitocondria participa, dijimos, en la apoptosis. Esta es la muerte celular programada, ¿verdad? Que eso es un proceso normal de las células. En cambio, la autólisis no es normal. Eso es cuando hay una enfermedad o la autólisis se da después de la muerte. Todas las enzimas lisosómicas empiezan a degradar todos los organelos. Muy bien, aquí terminamos con la guía 13 y la 14. Para el viernes vamos a ver la 15, en donde se ve el núcleo. Y fíjense que también nos dice que veamos la 16 y la 16, pero la 16 y la 17 van unidos, ¿verdad? Ahora, en la 16 y la 17 se ve todo el proceso de la división celular. Vamos a ver la división celular somática. Entonces, yo no sé, ustedes me dicen, voy a dejar de presentar. Voy a detener la grabación porque esto ya no es parte de